En este ejercicio vamos a desarrollar un análisis de clasificación sobre el conjunto de datos de paquetes turísticos. Este conjunto de datos contiene la información de más de 4.800 clientes a los cuales se les han ofrecido paquetes turísticos y de los cuales sabemos si adquirieron o no adquirieron el paquete porque se trata de datos históricos. De cada cliente, pues tenemos información como su edad, cómo lo contactamos, el nivel de ciudad al que quiere ir a pasar sus vacaciones, cuánto tiempo duró la presentación que le hicimos o cuánto tiempo el cliente estuvo escuchándonos, cuántas personas acudieron a la visita, cuántas veces lo hemos contactado, cuántas estrellas quiere que tenga el hotel en el que desea alojarse, si ya ha hecho viajes previamente con nuestra agencia de viajes, qué tan satisfecho estuvo con la presentación de los paquetes que le realizamos, em, qué nivel, qué estatus maneja, si es un gerente, si es un ejecutivo, y si adquirió o no adquirió el paquete turístico. La idea es utilizar todos estos datos para crear un modelo que nos permita predecir si un cliente va a tomar o no va a tomar un paquete turístico que le vamos a ofrecer. Utilizamos entonces los datos históricos para predecir el futuro. En este caso, insistimos, para predecir si un cliente toma o no un paquete turístico. El primer paso será entonces cargar los datos. Estos datos los cargamos utilizando la librería Pandas, una librería muy útil y muy conocida eh, en Python para el trabajo con conjuntos de datos. En el siguiente paso, eliminamos la variable ID cliente, una variable que no suele ser útil para llevar a cabo análisis predictivos. Fijémonos entonces que en el nuevo dataset ya no aparece la variable ID cliente. Luego transformamos las variables del tipo sí o no, o las variables que son binarias, como por ejemplo el género masculino, femenino, o esta variable pasaporte que es sí o no, o esta variable vehículo propio que si tiene o no tiene vehículo propio, o la variable de si el cliente adquirió o no adquirió un paquete, transformamos esas variables a unos y ceros debido a que la mayoría de algoritmos trabajan con números, no trabajan con valores categóricos. Entonces, en este paso 3 llevamos a cabo ese proceso de transformación sobre las variables eh, binarias, las variables sí o no. Fijémonos que, por ejemplo, la variable vehículo propio pues fue transformada a unos y ceros, siendo uno sí y cero no. Lo mismo la variable adquirió paquete. Hay otras variables, como por ejemplo el tipo de contacto o la ocupación, que son variables categóricas. En este caso, también debemos transformar estas variables categóricas para que sean numéricas. La forma correcta de llevar a cabo este proceso se conoce como Watt-Hone encoding. eh, Definitivamente sería estadísticamente incorrecto asignarle a cada una de estas categorías un número arbitrario, porque eso puede introducir un sesgo en los datos. Para evitar ese sesgo, entonces el Watt-Hone encoding lo que hace es crear una variable por cada categoría y asignarle 1 o 0 según corresponda.
Si desarrollamos entonces, si ejecutamos este paso 4, fijémonos que ahora las variables que eran categóricas han quedado transformadas a variables de unos y ceros, ¿sí? Por cada categoría se crea una nueva variable, lo cual hace que el proceso de transformar estas variables a numéricas sea estadísticamente correcto y no introduzca ningún tipo de sesgo en los datos. En este link podemos observar la documentación de Python de lo que hace el Watson Encoder para mayor claridad de las personas que están viendo el video. Posteriormente, entonces tenemos que llevar a cabo un proceso de estandarización de los datos donde cada uno de estos valores se lleva a una misma escala numérica. Teníamos variables como por ejemplo el salario, los ingresos mensuales de una persona que numéricamente eh, su escala es muy grande comparada con las demás variables. Para que todas las variables queden en una misma escala y sean numéricamente comparables y no tengamos problemas al momento de hacer cálculos, entonces llevamos a cabo este proceso de reescalamiento de los datos. En este caso lo hacemos con un min-max scaler, una de las maneras más sencillas, pero hay otras, como por ejemplo la estandarización Z. En estos links podemos tener acceso a la documentación, a la explicación en detalle de cada una de esas dos maneras de reescalar los datos, aparte de otras que también existen. Si ejecutamos este bloque, entonces observamos que todas las variables han sido llevadas a un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, la edad de la persona fue reescalada a un valor entre 0 y 1 y así para todas las variables. Esto asegura, insisto, que las variables sean numéricamente comparables, pero se guardan las relaciones que hay entre cada par de variables. En el siguiente paso, entonces, separamos los datos de predicción de la variable de interés. En este caso, recordemos que nuestra variable de interés es si el cliente adquiere o no adquiere un paquete turístico. Para predecir estas variables, vamos a utilizar todas las demás variables, la edad, el tipo de contacto, el nivel de la ciudad a la cual quiere visitar, todas esas variables las vamos a utilizar para crear un modelo que nos permite predecir si una persona va o no va a adquirir un paquete. Entonces, lo que hacemos es separar las variables y además tomamos un 10% de variables que no vamos a utilizar para entrenar el algoritmo, sino que las vamos a separar y las vamos a utilizar posteriormente para testear si el modelo predictivo realmente hace un buen trabajo o no. Es como cuando un profesor tiene 100 ejercicios resueltos para enseñarle a un grupo de estudiantes a, por ejemplo, resolver ecuaciones y el profesor le da 90 de esos ejercicios resueltos a los estudiantes para que estudien y el 10% restante, es decir, 10 ejercicios, los utiliza para preguntarles el día del examen. Esto asegura pues que los estudiantes realmente aprendan a resolver los ejercicios y no se aprendan de memoria los resultados. En este caso, teníamos 4.888 muestras, ¿sí? Personas. Y entonces vamos a entrenar el algoritmo con 4.399 y vamos a testear el algoritmo con 489 personas. El primer algoritmo que vamos a utilizar es la regresión logística.
uno de los algoritmos más útiles para hacer clasificación. Hay muchos algoritmos para llevar a cabo clasificación. El que usemos uno u otro algoritmo dependerá de la naturaleza de los datos. En este caso, para sencillez del ejercicio y porque la regresión logística es un algoritmo que se comporta bien en la mayoría de situaciones, pues vamos a utilizar ese modelo de regresión logística para eh, crear una herramienta que nos permita predecir si una persona toma o no un paquete turístico. En este caso, esencialmente en esta línea de código, le pedimos al algoritmo de regresión logística que ajuste los datos X de entrenamiento contra los datos Y de entrenamiento, es decir, que genere un modelo. Y posteriormente evaluamos si ese modelo arroja buenos resultados o no. Si ejecutamos, entonces se genera el modelo y aquí podemos ver unas métricas que nos dicen qué tan bueno es ese modelo que generamos. En este caso, vemos un modelo que tiene una exactitud bastante alta, pero que no es muy bueno a la hora de predecir si la persona realmente adquiere o no el paquete turístico. Esto porque tiene una medida de sensitividad muy baja. Invitamos a la persona que está viendo el video a consultar este link que dice Confusion Matrix, donde en este sitio de IBM nos explican claramente en qué consiste la matriz de confusión y en qué consiste cada una de estas métricas de desempeño que nos está mostrando el algoritmo en este caso. De manera general, podemos concluir que este algoritmo de regresión logística no se comporta bien para esos datos. Afortunadamente tenemos otros modelos de clasificación, como por ejemplo los árboles de decisión, otro modelo ampliamente utilizado para hacer análisis de clasificación, para hacer modelos de clasificación. En este caso, nuevamente le pedimos a nuestro modelo de clasificación basado en árboles de decisión que ajuste los datos X contra los datos y cuando haya terminado de generar el modelo, sometemos ese modelo a prueba con los datos que apartamos para testear. Si ejecutamos ese modelo y observamos los resultados, vemos que en este caso tenemos un modelo un poco mejor comportado, tenemos un modelo mucho más exacto, pero sobre todo un modelo que tiene unas métricas de precisión y sensitividad eh, pues lo suficientemente cercanas a uno, lo suficientemente altas para considerarlos como un buen modelo predictivo. Podríamos probar con otros modelos, ¿sí? Y también calibrar mejor los parámetros de estos modelos para aumentar su poder predictivo. Pero para este sencillo ejemplo, solo queríamos mostrar el uso general de los modelos de clasificación y cómo podemos someterlos a prueba.